Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, ahora que se acercan las fechas de Navidades y bueno, también teniendo un poco de nostalgia de estar fuera de casa, se me ocurrió buscar una receta de un dulce regional que me encanta, un dulce mexicano de mi tierra. Yo soy de Monterrey y bueno, estuve estudiando geología en una ciudad muy cerca de Monterrey, unas 2 horas, que se llama Linares. Y de ahí son los dulces de leche, las glorias de Linares. Es un dulce de leche muy fácil de hacer. En la descripción voy a poner unos enlaces de unas páginas que me ayudaron mucho a poder conseguir este dulce de leche, pero al final queda algo delicioso y que espero que les guste mucho. Es un dulce que es básicamente una bolita de leche que tiene también nueces y bueno, al final es totalmente delicioso. Y realmente los ingredientes y lo que necesitamos es muy básico y muy sencillo. Para poder lograrlo, bueno, necesitamos una cazuela de acero inoxidable que tenga pues una parte de abajo totalmente densa y plana para que no se nos pegue la leche cuando la estemos calentando. Necesitamos pues claramente una taza medidora, una pala de madera para estar haciendo la mezcla. Mucha paciencia también, porque para poder lograr el dulce de leche requiere entre 1 hora y media o 2 horas para poder hacerlo. Claramente, bueno, con el video y con las ediciones, pues bueno, no vas a tener que ver todo el video por 2 horas. Voy a estar haciendo claramente algunos cortes. Y en cuanto a los ingredientes principales, pues claramente leche, que sea leche fresca, de buena calidad, para tener también pues un buen dulce al final. Necesitamos nueces. Aquí en España le llamamos nuez pecana o pecan nuts. Y bueno, puede ser también nuez de Castilla. También azúcar. Esto necesita también mucha azúcar. Así que aunque es un dulce que es sin gluten, que de hecho es para nuestra familia que somos celíacos, lo que sí es que tiene mucha azúcar. Es azúcar de caña. Vamos a necesitar una taza y 1/4. Y bicarbonato de sodio, porque el bicarbonato al final nos va a ayudar a darle a la leche esa coloración que nosotros conocemos al final, es una coloración un poco marrón, de color marrón. Entonces, ¿listos para hacerlo? ¡Vamos! Bueno, entonces esta receta pues requiere una taza y 1/4 de azúcar, entonces realmente se necesita mucha azúcar. Claramente el contenido calórico pues como verás es demasiado. Necesitamos 2 tazas de leche, como les comenté, de leche que sea de leche de muy buena calidad. Bueno, y para lo que es el bicarbonato vamos a necesitar solamente 1/4 de cucharita de bicarbonato de sodio. Entonces el bicarbonato nos va a ayudar de una manera química a conseguir el color deseado para el dulce de leche. ¡Voilá! Necesitamos hacer todo a fuego alto y vamos a hervir la leche. Una vez que la leche empiece a hervir, seguimos nosotros mezclando todos los ingredientes y bajamos la llama para que sea una llama más baja. Pero lo que queremos primero lograr es hervir la leche. Y una vez que logramos eso, bajamos, como les digo, la llama y seguimos mezclando. Y bueno, esto va a tomar entre 1 hora y media a 2 horas para poder lograrlo. Yum. Espero que esto salga súper bien. Ya verás. Bueno, mientras nuestra leche se está hirviendo y se está cociendo, pues bueno, podemos aprovechar y estar cortando las nueces. Necesitamos una taza de nueces que estén pues bien triturados, y cuando ya enfríe nuestra leche después de las 2 horas que logramos hacer el dulce, vamos a agregar la nuez y vamos a mezclarlo. Para comentar un poquito acerca de las glorias de Linares, es un dulce que, según cuenta la leyenda, una mujer de Monterrey al irse a Linares empezó a hacer este dulce que causó tanta sensación que después pues se hizo totalmente un dulce regional de esa zona.
Y bueno, recuerdo que cuando estaba de estudiante, al caminar por las calles de Linares, recuerdo todavía mucho los aromas a la leche quemada, a la canela, porque también puedes agregar un poco de canela si quieres. Y bueno, todos esos aromas traen muy gratos recuerdos. Entonces por eso decidí hacer esto. Y bueno, también como mi familia y yo todos somos celíacos, pues bueno, es un dulce, es un postre que es totalmente sin gluten. Bueno, una vez que ya terminamos de hacer toda la mezcla, bueno, finalmente tenemos nuestro producto final, que son estas deliciosas bolitas que le llamamos las glorias de Linares. Bueno, entonces con el papel celofán vamos a envolver pues nuestro dulce de leche, las glorias. Más o menos el papel celofán está recortado en un rectángulo. Es más o menos las medidas de 11 centímetros por 13 centímetros. Y lo que hacemos básicamente pues es envolver nuestro dulce en el papel celofán y pues como si fuera un chuche, donde por un lado estamos enrollando parte del papel celofán y del otro lado de manera contraria para que el dulce pues quede bien enredado y bien empaquetado.